Bueno, y luego de un año de discusión, la Comisión de Hacienda de la Cámara despachó este lunes por la tarde el proyecto de reforma tributaria que había presentado el gobierno. Ahora la propuesta será analizada en sala y ya 10 diputados demócratas cristianos anunciaron su respaldo. Queremos profundizar en los alcances de esta iniciativa junto al diputado de Revolución Democrática e integrante también de la comisión, Giorgio Jackson. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por este contacto. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? A ver, comenzar de inmediato con justamente, ¿están los votos, cree usted, en la sala para la discusión de esta semana? A ver, yo creo que sí o sí para la votación en general, los votos ya han sido comprometidos, al menos desde el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien bajó la línea y bueno, una mayoría dentro de su partido está disponible para esa aprobación en general, pero la votación de mañana va a ser sumamente compleja. Mira, si hemos estado legislando estos últimos 2 o 3 meses la parte particular, es porque en total de los... solo el artículo 1 tiene más de 50 numerales y cada numeral es un aspecto importante. Y por otro lado, luego el artículo 2, que es sobre impuesto a la renta, también tiene cerca de 60 o 70 numerales. Entonces, la votación del día de mañana en sala va a ser una votación en la que va a tener que haber mucha coordinación. Y yo no creo que el gobierno haya logrado amarrar la coordinación de todos y cada una de las votaciones. Fue bien dispersa la votación en la Comisión de Hacienda. Hay algunos puntos en los que los diputados de la Democracia Cristiana le dieron sus votos al gobierno, hay otros en los que no. Entonces yo creo que mañana igual va a haber una incerteza hasta el momento final de cuáles van a ser las cosas en las que el gobierno logró concitar un apoyo y cuáles no, pero las partes esenciales, que es la reintegración, sí contó con los votos de la Democracia Cristiana, lamentablemente, porque lo que significa eso, en breve, en síntesis, es que se le va a dar un tratamiento tributario mucho más favorable que el actual, al cerca del 1% de mayores ingresos en nuestra población, de quienes son los dueños de las empresas más ricas de Chile, y por lo tanto eso va a significar una recaudación de cerca de 80 millones de dólares menos, 800 millones de dólares menos, perdón, que podría ser gastado en prioridades sociales mucho más urgentes que entregárselo a los sectores más pudientes de la población. Y eso, lo peor, es que se busca compensar, según el gobierno, con el pago o la fiscalización más efectiva de lo que es la boleta electrónica en el IVA, que lo pagan principalmente los sectores populares o las clases medias. A ver, en esos términos, diputado Jackson, buenos días. En este proyecto que ya decíamos, ha estado discutiendo durante prácticamente un año. Usted ha estado en contra, digamos, junto al Frente Amplio y parte de la oposición, y han señalado que esto básicamente es una reforma tributaria que favorece a los más ricos, pero el gobierno, en contrapartida, insiste en que esto podría generar eventualmente mayor inversión, mayor crecimiento de la economía. ¿Por qué todo esto en blanco y negro, en definitiva, respecto de este punto en particular? ¿Quién tiene la razón, en definitiva? A ver, es que el gobierno tiene una mirada muy ideológica, muy, yo diría, de los años, principios de los años 80, donde se creía en la teoría del chorreo, ¿no? Que si es que le damos facilidad a los más ricos, incluso para que paguen menos impuestos y puedan generar esas mejores condiciones de inversión, eso le va a chorrear a toda la población. Y la verdad es que eso es algo bastante discutible entre fines y medios, si es que es más relevante que le entreguemos esas facilidades y por lo tanto recaudar menos impuestos a los más ricos. Estamos hablando de los Luxich, estamos hablando de los Angelini, de los Piñera, estamos hablando de los Horst Polman, estamos hablando de todo ese grupo económico que va a terminar pagando menos impuestos y que esa plata podría gastarse, por ejemplo, en prioridades sociales como pensiones, como salud o como la primera infancia, para hablar de órdenes de magnitud. En la ley de presupuesto, cuando nos toca debatir todo este tiempo la ley de presupuesto, con suerte logramos avanzar, reasignar cerca de 100 o 150 millones de dólares en todo el debate. Todo el resto viene asignado, viene de presupuestos anteriores y el margen está del orden de los 100 o 150 millones de dólares. El gobierno con esta reforma pretende rebajarle cerca de 500 millones de dólares, estamos hablando a menos del 3% de las empresas más grandes. Y con eso, obviamente, generar una situación sumamente regresiva ya en un sistema tributario como el chileno, que no reduce las desigualdades, como lo han mostrado muchos estudios, porque carga mucho al IVA, es decir, al impuesto indirecto que pagan las personas al momento de comprar los bienes de consumo. Entonces, mi impresión es que esta reforma es una reforma muy ideológica, que lo que busca es creer
que dejando mejores condiciones tributarias, lo que va a pasar es que los empresarios van a poder llevarse más recursos y por lo tanto generar más inversión, y eso es una idea muy controvertida en el resto de los países desarrollados que intentan compensar para que el fruto del crecimiento, o sea que cuando hablemos de crecimiento, que sigue siendo muy paupérrimo, no sea solo para los más pudientes, sino que permita llegar a mejores políticas sociales a la población. Diputado, justamente en ese punto, el ministro de Hacienda decía ayer que se incorporaron nuevos temas, entre ellos beneficios a los adultos mayores, a las pymes. ¿Aquí no hay nada que se pueda rescatar para ustedes? O sea, absolutamente. Yo voté a favor de, digamos, la mitad del texto, porque la mitad del texto pueden ser algunos ajustes, hay mejoras para las pymes, hay mejoras para los adultos mayores, pero nada de eso, en nuestra opinión y nuestro juicio, después de analizar técnicamente todo el texto, compensa esta rebaja absolutamente injustificable a los más ricos de la población. Entonces, claro, es un gobierno cercano al mundo empresarial, lo vemos defendiendo la no reducción de la jornada laboral, los vemos tratando de flexibilizar las normas ambientales, los vemos ahora también tratando de bajar los impuestos a los más ricos, pero uno dice, ¿cuál es el límite? Ese es un modelo totalmente agotado también. O sea, el modelo, así como desde la izquierda, el modelo de estatizar todo está completamente agotado, y yo al menos suscribo a que hay que pensar una forma distinta. También el modelo de rebajar todos los costos de producción en impuestos, en materia ambiental y en materia tributaria también es un modelo agotado, que nos ha llevado a una forma de desarrollo sumamente desigual. Entonces lo que estamos planteando en esta materia es, y ojalá el Senado lo pueda recoger así y en la sala podamos revertir algunas de las cuestiones, es que no todo fin justifica los medios, y en este caso el medio es privar de la ley de presupuesto, de los servicios sociales, de las prestaciones públicas, para entregarle a los directorios de las empresas más grandes de nuestro país la decisión de poder retirar y tener mayores ganancias a partir, o sea, y pagar menos impuestos a partir de esas ganancias. Sí. Y eso nos parece regresivo e injusto. Con las pymes, hasta el 97% de las empresas en Chile que tengan un sistema incluso con cláusula 14, o sea, parecido a la cláusula 14 ter, que es una cláusula que favorece a las pymes, nosotros votamos a favor porque estamos de acuerdo. Pero hay un porcentaje muy pequeño de empresas cuyos dueños son de las familias más ricas de Chile, que creemos que no se justifica bajo ninguna normativa o ninguna prerrogativa el que les descontemos los impuestos. Sí, diputado Jackson, ya vamos a hablar del tema de los horarios, digamos, del tema de la jornada laboral, pero respecto de este punto de la reforma tributaria, siendo usted miembro además de la Comisión de Hacienda, habiendo asistido durante prácticamente un año a la discusión, ¿le queda claro cuánto se va a recaudar finalmente? A ver, es que el gobierno hace dos supuestos que yo creo que son bastante controvertidos, incluso desde su propio sector, desde, no sé, Rodrigo Vergara, ex presidente del Banco Central, u otros economistas, que nadie podría decir que son de izquierda, ni mucho menos, sino que son neoclásicos. ¿Qué es lo que dicen ellos? Esos economistas dicen, mira, esta propuesta de reforma va a generar un impacto muy marginal en la economía, pero va a agrandar las brechas sociales. En cambio, el gobierno lo que está apostando es que esta reforma tributaria en el mediano y largo plazo va a generar un aumento de 0,3% de crecimiento. Y la verdad es que no vamos a tener ninguna forma contrafactual de evaluarlo. Entonces, es una cifra que se puede decir al aire, pero después, ¿cómo la vas a evaluar si no tienes forma de compararlo? En el fondo, sí. El gobierno dice un número, no tiene necesariamente evidencia, son hipótesis de trabajo, pero todo eso al final lo ocupan para intentar argumentar de que con esto se va a salvar la economía, que está en momentos muy difíciles hoy día con esta administración. Sí, nos permite un segundo, por favor. Le pedimos que permanezca ahí en el Congreso, pero tenemos un informe. Regresamos al Congreso. Gracias al diputado Giorgio Jackson por esperarnos un minuto respecto de esta información con el presidente Sebastián Piñera. A ver si podemos volver, diputado. Y si me permite abrir un paréntesis respecto de lo que recién le preguntaban también al presidente Sebastián Piñera, respecto de la extradición del comandante Ramiro a nuestro país. Acá se ha generado toda una controversia respecto de la legalidad o ilegalidad de ese proceso de extradición, y ya escuchábamos aquí tanto las autoridades chilenas como de Brasil. ¿Qué posición tiene usted al respecto? A ver, yo no soy muy entendido en el caso jurídico ni en los tratados específicos en materias penales de extradición, pero me parece que si es que hay una solicitud de extradición y esta se acepta, que se respeten los tratados internacionales, me parece lo lógico. O sea, que una persona que cometió un crimen o que participó en un crimen cumpla su condena, a mí me parece que es algo que se debe garantizar por ambas partes, y que no se aumenten las penas ni se, por así decirlo, se penen o se asigne una pena al mismo hecho, o se aumente esa pena al mismo hecho. A mí me parece algo razonable, pero
no soy más entendido que eso en el caso, así que... Diputado, y respecto, ya que estábamos con este paréntesis y comentando lo que acabamos de escuchar respecto de las declaraciones del presidente, la polémica que se ha generado entre la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, y el Partido Socialista, ¿qué posición tienen? ¿Están apoyando al Partido Socialista también como otros partidos de la oposición? A ver, a mí me parece que, nosotros hemos criticado muy fuertemente también las distintas prácticas que han existido en los partidos de lo que fue en su momento la ex nueva mayoría o la concertación, y no por eso vamos a validar que la ministra de Estado, que en este caso es vocera, intente ocupar elementos de la contingencia para escapar a sus propias responsabilidades que tienen que ver con el manejo que ha tenido el gobierno de las expectativas económicas y su eventual fracaso en esa materia. Por otro lado, el que el gobierno esté defendiendo mantener una jornada laboral o disminuirla solo con flexibilidad, oponiéndose con campañas del terror al proyecto que se está discutiendo y que se aprobó en la comisión para disminuir la jornada a 40 horas en la semana. Entonces, mi impresión es que el gobierno está ocupando una estrategia para desviar el foco de atención a los problemas internos, y eso es algo clásico en la comunicación política, es algo que probablemente les enseñaron a todos los ministros de Estado, que es cuando tengan un problema, apunten a otro lugar, hagan que la gente se fije allá para no fijarse en los propios problemas que hoy día está teniendo el gobierno. Así que al menos yo no me quiero hacer parte de la polémica. Nosotros en el pasado hemos sido muy críticos con respecto a los hechos que han sucedido tanto en el Partido Socialista como en otros lados, pero en esta oportunidad me parece que es un volador de luces y no me gustaría hacerme parte de ese espectáculo. Bueno, ¿dónde debiera volver el foco entonces? Porque se estaba discutiendo a nivel ya nacional el tema de la reducción de la jornada laboral con el proyecto de reducirlo a 40 horas, digamos, encabezado por la diputada Camila Vallejo, respecto de esta otra propuesta del gobierno que también ha generado tanta controversia. Hoy entra a la discusión el expresidente Ricardo Lagos, donde recuerda que en su gobierno, cuando se redujo de 48 a 45 horas la jornada laboral a la semana, también se dijo que iba a aumentar la cesantía o que se reduciría la productividad. Nada de eso sucedió, dice él. Si Chile crece, el desafío es transformarnos en una sociedad que permita que ese crecimiento llegue a todos sus trabajadores, asegurándoles un sistema laboral más justo y una mejor calidad de vida. Es parte de lo que plantea el ex mandatario. A ver, es que cuando tú preguntas a dónde debería volver el foco, la política debiese estar para hacer que las personas puedan tener un mejor pasar, para organizarnos, discutir sobre nuestros problemas comunes y ponernos a trabajar para que ojalá el resultado de nuestro trabajo redunde en mejoras a las condiciones de vida de las personas. Ese debe ser el foco. Y por lo tanto las peleas en este caso entre el gobierno, dimes y diretes para tratar de sacar el foco, yo creo que hay que intentar dejarlas de lado porque son voladores de luces. Con respecto a este tema, y de hecho con respecto a las palabras que pronunció a través de sus redes sociales el expresidente Lagos, recordemos que el año 2000, cuando se presenta la iniciativa para modificar el Código Laboral en distintas materias, el gobierno no presenta la reducción de la jornada. Esta es una indicación parlamentaria en el Senado que se ingresa para disminuir de 48 a 45 y al principio el gobierno no quería. Y luego se fue convenciendo cuando vio que estaban los votos y se sumó a la argumentación. Y es cierto, si uno mira la historia de la ley, yo revisé toda la discusión de la ley en este proyecto y hubo inicialmente mucha campaña del terror, así como la estamos viendo ahora. Pero llegó un momento en el que cuando se aumentó el plazo al 2005, es decir, cuando se le introdujo la gradualidad, que todos se subieron al carro porque entendieron que no era sostenible el seguir en un país que tenía jornadas tan grandes comparados con sus países que estaban en un mismo PIB per cápita, que tuvo que sumarse incluso toda la oposición, más allá de que intentaran declarar una vez más que esto era inadmisible, como lo siguen haciendo ahora. Más allá que después no fueron al Tribunal Constitucional, no hubo ninguna acción, fueron solo temores que intentaban como meter en la conversación, pero lo que vemos es que después se suben al barco. Entonces, yo lo que dije al día de ayer en una entrevista también que salió en Publicación Nacional, dije, mira, acá las 40 horas se van a aprobar. Ojalá con la gradualidad que necesiten, sobre todo las pymes, ojalá con las modificaciones que haya que hacer para que el proyecto salga bien, pero yo estoy convencido que esto se va a aprobar. Entonces el gobierno o se suma y encuentra una forma de sumarse, o yo creo que va a tener una gran distancia con la población, que quienes tienen un trabajo a tiempo completo, la gran mayoría está esperando que una ley le pueda favorecer en estos términos a la reducción de su jornada laboral. Entonces,
Yo ahí creo que el gobierno está intentando, como te digo, buscar otras cosas, otros satélites para apuntar la dirección de los medios, de la gente, de la opinión pública, para que no visualicen la oposición que ellos están teniendo a este proyecto, defendiendo intereses evidentemente empresariales. Diputado, justamente hablando de la gradualidad, en entrevista el exministro Rodrigo Valdés habla de dos puntos que me parece importantes de acuerdo a los argumentos que estaba dando usted. Por un lado, que la reforma actualmente como está, con esta disminución de las horas laborales, lo único que está haciendo es un tapón para el crecimiento. Se trabaja menos, se produce menos. Así de simple, no lo lleva mucho más allá. Y por otro lado, la gradualidad, dice él, no hace que una medida que no sea buena pase a ser buena. La gradualidad hace que lo que se va a demorar o el transcurso que va a pasar entre que se concrete o no, lo doloroso que va a ser, los cambios que va a traer, sean un poco más lentos, pero nada más. A ver, es que el exministro Valdés, a quien yo considero una persona muy inteligente, también tiene su visión ideológica y no es alguien que podamos decir que pertenezca a Chile Vamos, pero tampoco una persona como que digamos que es de izquierda, es una persona como de centro, una persona moderada. Y yo diría que él bien sabe que la productividad no es algo lineal, ¿ya? Que la productividad no es una línea que mientras más horas trabajes produces exactamente la misma unidad por cada hora, ¿no? Eso es lo que se denomina como algo lineal, sino que es algo que tiende a ser decreciente, es decir, mientras más horas, por ejemplo ustedes o cualquier persona que trabaje en el estudio de televisión o en cualquier trabajo de la gente que está viendo esto, sabe que si es que nos ponemos a trabajar 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas, 17 horas, esa hora número 17 va a ser menos productiva probablemente que la segunda o que la tercera. Eso se llama rendimientos decrecientes. Entonces lo que se está buscando con esta propuesta es decir, mira, hoy día esa hora menos, intentemos que se pueda generar el mismo trabajo. Se han hecho experiencias en otras partes del mundo donde no ha afectado la productividad, donde no ha afectado tampoco los ingresos reales de los trabajadores. Yo diría que hay que cuidar dos áreas sensibles. Una del área del retail, de las ventas. Cuando tienes comisión por venta, efectivamente una hora puede hacer la diferencia en materia de sueldos, pero y con las pymes yo haría el tema de la gradualidad. Entonces hay distintas indicaciones que se pueden hacer para salvar esos dos puntos, pero mi impresión es que hacer campañas del terror para intentar decir que esto va a colapsar y que van a llegar como todas las plagas a nuestra sociedad, como ayer lo intentaba esbozar también la vocera de gobierno, me parece que es simplemente una táctica para que las personas, con lo poco que tienen, muchas veces queden asustadas y prefieran que las cosas se queden como están. Muy bien, pues diputado Giorgio Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora desde el Congreso en Valparaíso. Ok, que estén muy bien. Buenos días.